Siempre pensé que el día más feliz de mi vida sería aquel en el que finalmente me nombraran enfermera, pero allí, de pie en ese escenario, me di cuenta, ningún miembro de mi familia había aparecido. Mis padres y mi hermano decidieron quedarse en casa y hacer una barbacoa en su lugar. Mientras trataba de sonreír para las cámaras, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje de mi mamá. «Ven a casa ahora mismo». Unos segundos después, empezaron a llegar llamadas perdidas. Me llamo Sandra Jones. Tengo poco más de 20 años y acabo de terminar el capítulo más difícil y agotador de mi vida, graduarme de la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins. Ese día se suponía que sería mi momento, ese que haría que todas las noches sin dormir, los turnos clínicos de 12 horas y el hecho de combinar trabajos a tiempo parcial en una cafetería y en un centro de cuidado de personas mayores finalmente valieran la pena. Pero en el fondo, debería haberlo sabido. En mi familia, nunca fui realmente la estrella del espectáculo. Al crecer, era más como un ruido de fondo, siempre estaba presente, pero nunca realmente notada. Toda la atención, los elogios y la energía emocional de mis padres se dirigían directamente a George, mi hermano menor. George es unos años más joven que yo, encantador, creativo y persiguiendo el sueño de triunfar en la música. Durante los últimos 3 años ha estado subiendo canciones a Spotify y tocando en pequeños conciertos por la ciudad. Puede que tenga solo unas pocas docenas de oyentes, pero para mis padres parecía que estaba actuando en el Madison Square Garden. Mis padres no podían dejar de presumir de George, ante familiares, vecinos e incluso personas que apenas nos conocían. Y yo solo estaba allí, como un mueble, útil tal vez, pero rara vez notada. Cada premio que ganaba, cada reconocimiento que recibía, mi beca completa, mis honores por excelencia clínica, todo era desestimado con poco más que un asentimiento distraído. Durante los 4 años de la escuela de enfermería, estuve casi completamente sola. Hacía turnos de madrugada y de noche, a veces terminando a la 1 o 2 de la mañana, arrastrándome a casa hasta mi pequeño estudio, apenas pudiendo dormir antes de que sonara nuevamente mi alarma para las rondas clínicas. Pero nunca me quejé, nunca pedí un centavo ni un favor. Me seguía diciendo a mí misma que todo valdría la pena, que el día de la ceremonia de colocación del pin compensaría todo. Imaginaba a mis padres y a George sentados en la audiencia, sonriendo orgullosamente mientras cruzaba el escenario. Esa imagen me mantenía en pie durante cada noche larga y cada turno agotador. Cuando finalmente llegó el día, me desperté en mi pequeño apartamento con la luz del sol entrando por las persianas. Me tomé mi tiempo para prepararme, planchar cuidadosamente mi uniforme azul marino, colocar mi placa con el nombre en el pecho y sentarme frente al espejo un momento, solo para disfrutarlo todo. Sobre mi escritorio había una copia de la invitación que les había enviado a mis padres semanas antes. Llamé, envié mensajes y les recordé una y otra vez. Cada vez prometían que estarían allí. Y yo les creía, como un niño cree cuando alguien jura que no te defraudará. Esa mañana, mientras me ponía un poco de maquillaje antes de dirigirme al salón de la ceremonia, mi teléfono vibró. Era un nuevo mensaje en nuestro chat familiar, de mamá. «Cariña, surgió algo. No podremos ir hoy. Lo celebraremos contigo después». Me quedé paralizada mirando la pantalla. Unos momentos después, George publicó una foto en Instagram, los 3 sonriendo en el jardín, reunidos alrededor de la parrilla. La leyenda decía, «Día de barbecue familiar. Nada supera el tiempo de calidad». Y allí estaba, mi familia completa, riendo junta, sin mí. Yo era la pieza que faltaba, vestida con un uniforme azul marino impecable, de pie al borde de lo que debería haber sido el día más importante de mi vida. Si alguna vez te han hecho sentir invisible las personas que se suponía que te verían primero, sabrás ese dolor. Sabrás lo que se siente al desplazarte por una foto así y sentir que algo dentro de ti se rompe silenciosamente. Me quedé ahí,
completamente inmóvil, con el aire arrancado de mis pulmones. En ese momento, algo hizo clic, algo que me había estado negando admitir durante años. Para mi familia, mi ceremonia de graduación simplemente no importaba. Ni siquiera era un pensamiento secundario. No tuvieron la menor vacilación al cambiarla por una barbacoa de la tarde con George. Cuando finalmente entré al salón de la ceremonia, sentí un nudo subir a mi garganta. La sala era hermosa, decorada con banderas azules y blancas con el emblema de Johns Hopkins. Las familias se agrupaban, sosteniendo ramos de flores, madres enderezando los cuellos de sus hijas, padres secándose lágrimas de orgullo. Caminé lentamente entre la multitud, sosteniendo la invitación guardada dentro de mi bolso. Pero dondequiera que mirara, no había caras familiares, ni flores, ni palabras cálidas, solo un silencio vacío que presionaba mi pecho. Pasé junto a compañeros que presentaban a sus padres, cada uno sosteniendo ramos de rosas y lirios. Forcé una sonrisa, pero mis ojos seguían buscando la entrada principal, escaneando por algún miembro de mi familia. Por supuesto, no estaban allí. La ceremonia comenzó. La música llenó la sala y el decano habló sobre el largo y desafiante camino que todos habíamos recorrido, la dedicación que requería convertirse en enfermera. Escuché, o al menos fingí hacerlo, pero mi mente seguía volviendo a la imagen de mis padres y George riendo alrededor de esa parrilla. ¿Acaso pensaron en mí siquiera un segundo? Los nombres se anunciaban uno por uno. Cada graduado caminaba al escenario con un familiar que le colocaría el pin, un simbólico paso de la antorcha de un ser querido a la enfermera. Observé a madres colocar los pins en sus hijas con manos temblorosas de orgullo, a padres fijar cuidadosamente los pins en las túnicas de sus hijos. En la multitud ondeaban carteles: «Estamos tan orgullosos de ti». Cuando mi nombre fue anunciado, las palabras resonaron fuerte y claro. Sandra Jones, Máster en Ciencias de Enfermería, Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins. Me puse de pie y avancé por el pasillo, completamente sola. Semanas antes le había dicho a mi madre que quería que ella fuera quien me colocara el pin. Había soñado con este momento durante años, con las manos de mi madre colocando cuidadosamente el pin de enfermería en mi uniforme. Pero mientras caminaba hacia el escenario, no había nadie a mi lado. Justo al llegar a la cima, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi bolsillo. El decano fijó el pin en mi cuello, pero el zumbido no cesaba. Después de tomar la foto y apartarme, miré la pantalla. Un mensaje de mamá. Solo 4 frías y exigentes palabras. «Ven a casa ahora mismo». Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono empezó a vibrar nuevamente. En cuestión de minutos, la pantalla se llenó de llamadas perdidas, todas de mi madre y mi padre. Los sonidos de celebración a mi alrededor se convirtieron en un borrón de ruido distorsionado. Volví a mi asiento, temblando mientras silenciaba el teléfono. No estaban aquí y aún así me llamaban sin cesar, como si alguna emergencia urgente exigiera que dejara todo. Miré alrededor a las familias abrazándose y tomando fotos. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. En el día que se suponía que debía sentirme más realizada, me sentí pequeña, invisible y envuelta en confusión. Ese vacío me arrastró a recuerdos de la infancia. Recordé cuando gané mi primer trofeo de ciencias. Mis padres no estaban en la audiencia. Habían llevado a George a algún concurso de talentos en su lugar. Otra vez, cuando me torcí el tobillo, mi madre me dijo que aguantara, pero cuando George tuvo un pequeño raspón, lo trató como si se hubiera lastimado seriamente. Y luego estuvo mi 10º cumpleaños. Recibí una agenda usada. 2 meses después,
George recibió una guitarra nueva. Así era como se racionaba el amor y la atención en nuestra casa. Mirando atrás, comprendí que el dolor de hoy no era repentino, era el resultado de toda una vida siendo ignorada. Desde temprana edad, aprendí que mis logros no importaban, que nunca eran dignos de reconocimiento. Mientras tanto, incluso las victorias más pequeñas de George hacían que toda mi familia girara a su alrededor. Salí del salón de ceremonias mientras todos los demás se quedaban. En el camino de regreso a mi apartamento en Baltimore, mi teléfono siguió vibrando. Lo ignoré deliberadamente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando finalmente llegué a casa, me quité el uniforme y me dejé caer en el sofá, colocando mi pin de enfermería sobre la mesa. El timbre volvió a sonar. Una videollamada por WhatsApp. Entre la ira y la curiosidad, contesté. Apareció el rostro de mi padre en la pantalla, sus ojos llenos de irritación. Las primeras palabras que dijo no fueron felicitaciones, ni siquiera un reconocimiento. En cambio, explotó. «Sandra, finalmente contestaste». Luego empezó con su discurso. «Mira, George tiene problemas serios. Escribió un cheque para los suministros de la barbacoa y rebotó. La tienda amenaza con llamar a la policía si no lo liquida. Necesitamos que transfieras algo de dinero ahora mismo». Lo miré incrédula. Toda la ira que había contenido salió a la superficie. Me reí amargamente. ¿Sabes siquiera qué día es hoy? Mi padre frunció el ceño, desviando. «Sandra, esto es urgente. Tienes ahorros, ¿no? Tú eres mejor con el dinero. Ahora la familia necesita tu ayuda». Sus palabras me golpearon como un disco rayado. Cada vez que ganaba una beca, todo lo que decían era que estaba ahorrando dinero para la familia. Cada turno agotador que trabajaba se pasaba por alto con un «Sandra está acostumbrada al trabajo duro». Y ahora, incluso mientras sostenía mi pin de enfermería de una ceremonia a la que no se molestaron en asistir, me llamaban para que salvara a George de su deuda imprudente. Temblaba mientras hablaba. Se saltaron mi ceremonia de graduación por una barbacoa con George. ¿Y ahora llaman solo para exigir dinero? ¿Alguna vez han pensado en cómo me siento? Antes de que pudiera decir más, apareció el rostro de mi madre en la pantalla, cortante y agudo. «Sandra, no seas egoísta. Ahora es cuando tu familia más te necesita. Tu hermano está entrando en pánico. ¿Acaso no te importa?» Mi corazón latía con fuerza. Sus palabras me atravesaban. Egoísta. Había pasado 4 años manteniéndome a mí misma sin pedirles un solo centavo, y ahora, en el único día que debería haber sido mío, me llamaban egoísta porque me negaba a cubrir los errores de George. De fondo, podía escuchar su voz. «¿Puedes transferir el dinero esta noche? El banco dijo que si no se paga arruinarán mi crédito. No querrás que pierda oportunidades, ¿verdad?» Me mordí el labio hasta que dolió. Respiré hondo y dije con firmeza: «No soy responsable de los errores de George». Luego colgué. El apartamento se sumió en un silencio casi asfixiante. Enterré mi rostro en las manos, con lágrimas desbordándose sin control. Por primera vez, quedó completamente claro, no me valoraban. Para ellos, yo no era más que una billetera conveniente, la persona confiable en la que podían apoyarse siempre que les convenía. A la mañana siguiente, mi teléfono seguía iluminándose. El primer mensaje fue de la tía Linda. «Sandra, escuché que tu hermano está en problemas. Todavía es joven. Eres su hermana. Tienes que intervenir. ¿Cómo puedes darle la espalda?» Ni una sola palabra de felicitación por ayer. Solo más acusaciones de que yo era insensible.
Dejé el teléfono a un lado y dejé que mi mente volviera atrás. Cuando ingresé a Johns Hopkins, ellos lo trataron como un alivio financiero, no como un logro. Cada meta que alcanzaba era recibida con silencio, mientras los logros más pequeños de George eran tratados como milagros. Y entonces lo entendí. A sus ojos, el amor estaba reservado para George, y la responsabilidad siempre recaía en mí. Una mañana de jueves, estaba revisando los historiales de los pacientes cuando sonó el teléfono. Una voz femenina habló por la línea. «Hola, señorita Jones. Llamamos para confirmar una transferencia desde su cuenta. La transferencia es por $5,000. ¿Desea confirmarla?» Me quedé helada. «Perdón, ¿qué? Yo nunca solicité ninguna transferencia». Ella leyó los detalles en voz alta. La transacción se había realizado desde la dirección de mis padres. Me paralicé. Habían usado la antigua información de acceso que alguna vez les había dado. Nunca cambié la contraseña, confiando en que respetarían ese límite. Y ahora esa confianza había sido completamente pisoteada. Inmediatamente instruí al banco para cancelar la transacción. Al colgar, todo mi cuerpo temblaba de rabia. No solo me habían abandonado en el día más importante de mi vida, no solo me habían exigido cubrir las deudas de George, ahora habían cruzado la línea hacia el robo directo. Llamé a mi madre. Su voz sonó, engañosamente calmada. «Hola, Sandra, justo iba a llamarte». Apreté el teléfono tan fuerte que me dolieron los nudillos. «Mamá, ¿por qué hay una transacción desde mi cuenta? $5,000 transferidos a George. ¿Sabes algo de esto?» Hubo un breve silencio. Luego habló de nuevo, con naturalidad, como si nada estuviera mal. «Oh, Sandra, no seas tan dramática. George necesitaba algo de dinero para sesiones de estudio. Es tu hermano». Me quedé paralizada. Esa palabra, familia, a la que me había aferrado toda mi vida, había sido retorcida para justificar que me quitaran dinero. En ese momento algo dentro de mí se rompió. El último hilo de confianza se rompió por completo. Colgué, tiré el teléfono sobre la mesa y me hundí en el suelo. Me golpeó la realidad. Si seguía dejándolos entrar en mi vida, esto nunca sería la última vez. Seguirían tomando mi dinero, mi esfuerzo, mi paz y mi dignidad. Era momento de decidir. ¿Seguiría siendo la sombra sacrificada? ¿O finalmente me levantaría y reclamaría mi propia vida? A la mañana siguiente, cambié todas y cada una de las contraseñas. Cuentas bancarias, correos, apps de compras, redes sociales. Llamé al banco para activar la autenticación de 2 factores y moví cada centavo a una nueva cuenta. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en control. Cortar el contacto no fue fácil, pero era absolutamente necesario. Silencié el chat familiar y dejé de contestar sus llamadas. Ya no les debía nada. Yo era Sandra, y estaba aprendiendo a vivir mi vida para mí misma. Comencé a trabajar a tiempo completo como enfermera en el Hospital Johns Hopkins. El trabajo era intenso, pero por primera vez mis esfuerzos eran verdaderamente reconocidos. Un día, detecté un error de medicación antes de que llegara un paciente, y mi supervisora, la doctora Mandy Woodgate, me dio una cálida sonrisa. «Tienes instintos agudos y una compasión genuina. Eso es lo que hace a una enfermera excepcional». Escuchar eso me hizo sentir algo que había anhelado toda mi vida: ser realmente valorada, algo que mis padres nunca me habían dado. Con el tiempo me confiaron casos más desafiantes.
Después de 6 meses obtuve un aumento y la doctora Woodgate me recomendó para un programa de certificación especializada en cuidados críticos. Mi carrera se volvió lentamente estable, satisfactoria y mía. Guardé cada éxito en privado, sin publicar nada en redes sociales. Había aprendido que el silencio podía ser protección. La vida volvió a sentirse vibrante, hasta que un mensaje de mamá cambió todo. Ven a casa a cenar este fin de semana. La familia te extraña. El mensaje era breve, incluso amable, pero la sospecha surgió de inmediato. Durante 6 meses apenas se habían comunicado conmigo. Miré mi teléfono, sabiendo que esto no podía ser solo una comida familiar casual. Aún así, acepté. No porque confiara en ellos, sino porque quería ver qué planeaban. Esa noche conduje hasta Silver Spring. En cuanto crucé la puerta, todo se sintió montado. Las luces de la sala estaban brillantes, la mesa del comedor puesta con precisión teatral. ¿Calidez? Ninguna. Mi padre estaba sentado en su sillón como si dirigiera una reunión de junta. Mi madre forzaba una sonrisa y George se sentaba erguido, con los ojos brillantes de algo calculado. La cena comenzó con charlas superficiales. Nadie preguntó cómo estaba realmente. Cada cumplido volvía a George, su última demo, su próximo concierto. Cuando llegó el plato principal, mi padre aclaró la garganta. En realidad, esta noche hay otra razón especial. Queríamos compartir una oportunidad emocionante. Dejé el tenedor sobre la mesa y solté un suspiro silencioso. Entonces, George sacó una carpeta brillante y sonrió con confianza estudiada. Hermana, estoy a punto de lanzar mi álbum debut. Es un proyecto importante con verdadero potencial comercial. Si inviertes como socio financiero, solo $8,000 asegurarán una participación significativa en mi carrera musical. Esta es una oportunidad de oro para que nuestra familia tenga éxito juntos. Me recosté dejando que el silencio se alargara. Sus palabras sonaban como un discurso de ventas memorizado. Miré a mis padres, sus ojos llenos de expectativa y presión. En lugar de enojo, sentí diversión. 6 meses sin una sola palabra, y ahora habían organizado una cena para convertirme en una inversora no deseada. Asentí lentamente. Suena interesante, pero déjame preguntarte algo. ¿Les contaste a otros posibles inversores que en realidad nunca has terminado de producir un álbum? ¿Que llevas 2 años trabajando en las mismas 3 canciones? La sala quedó en silencio. El rostro de George palideció. Su sonrisa se torció. Hermana, ¿cómo puedes decir eso?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Manteniendo un tono firme, respondí. Porque es la verdad. Cualquiera a quien se le pida dinero merece honestidad. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta con documentación de mi trabajo en Johns Hopkins, mis certificaciones, cartas de reconocimiento, pruebas de logros. La coloqué sobre la mesa. Ya no soy una estudiante ingenua. Sé cómo evaluar riesgos. Y lo más importante, sé que las personas que están aquí alguna vez tomaron dinero mío sin permiso. Así que, lo siento, pero no invertiré en nadie que me haya robado. El rostro de mi madre se descompuso, mi padre guardó silencio. George se puso rojo, balbuceando. «Estás siendo ridícula», murmuró. Me puse recta, ajustando la jaqueta. No, George. Por primera vez en mi vida estoy siendo honesta. Ya no soy tu billetera de emergencia. De ahora en adelante, si quieres éxito, tendrás que ganártelo tú mismo. Tengo mi propia vida y no la voy a negociar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Por primera vez en años salí de esa casa sin culpa. 3 semanas después, la verdad me golpeó. Mis padres habían hipotecado la casa para financiar un préstamo de producción para el álbum de George. Pero no había álbum, solo fiestas, ropa nueva y autos prestados para sesiones de fotos. Habían pedido dinero para perseguir un sueño que George ni siquiera había comenzado. Menos de un mes después, mi madre llamó, con la voz quebrada por los sollozos. «Sandra, ¿sabes lo que está pasando?
George desperdició todo el dinero que le dimos. Dice que todavía no es suficiente para lanzar su álbum. Lloraba. Sandra, todo esto es tu culpa. Si lo hubieras ayudado, tal vez no habría fracasado. No podía creer lo que estaba escuchando. Me senté en silencio, escuchando. Cuando hizo una pausa, hablé con voz calmada y firme. ¿Incluso ahora me culpas por sus errores, mamá? Al otro lado, escuché sollozos, luego silencio. Tal vez quería discutir, pero esta vez no tenía palabras. Colgué y miré por la ventana. El sol de la tarde se extendía sobre los edificios y por primera vez en años mi corazón se sintió ligero. No celebraba su fracaso, pero tampoco cargaba más con su culpa. ¿Alguna vez has sido abandonado por tu familia en el día más importante de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios para que sepa que no estoy sola. En los meses que siguieron, prosperé en el trabajo. Recibí reconocimiento por parte de la dirección del hospital por el cuidado a mis pacientes. Gané el premio a la excelencia en enfermería y fui invitada a mentorizar a nuevas enfermeras graduadas. Cada logro me recordaba que había construido mi vida según mis propios términos. Si has llegado hasta aquí, esto es lo que quiero que recuerdes. A veces, la familia no son las personas que comparten tu sangre. La verdadera familia son quienes están contigo en tus momentos más oscuros, quienes te ven, creen en ti y celebran cuando tienes éxito. Si alguna vez has sido abandonado cuando más importaba, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, no dejes que eso defina tu valor. Tu valor está en tu coraje para levantarte, seguir adelante y encontrar a las personas que realmente te merecen.